Señora ministra, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Yo recuerdo, voy a empezar por un recuerdo, cuando empezó el proyecto Caliwarma, digamos, incluso hasta como piloto y después ya como una realidad. Y la cantidad de veces que tuvo que defenderse el ministerio, porque las fuerzas que habían para desarticular el programa fueron poderosísimas. En esa época conversamos muchas veces al aire, usted venía del PRONA, sabía y había desactivado el PRONA, sabía que habían proveedores interesados en mantener este esquema de compras nacionales que Caliwarma desarma, porque se van a compras locales, y lamentablemente varios medios de comunicación se sumaron a una campaña por la cual prácticamente los niños eran envenenados en el Perú todos los días. Y usted supo pelear y sacó adelante Caliwarma, con otras ministras luego, por supuesto. Hoy Caliwarma está consolidado, estamos viendo al presidente tomando desayuno. ¿Tiene hoy un reto parecido en otras áreas del ministerio? ¿Hay que salir a pelear por los programas? Bueno, muy buenos días, Rosa María, a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, un primer tema que me parece importante es que efectivamente los programas sociales, y lo dijimos desde el inicio, desde la creación del ministerio, cuando Carolina comenzó como primera ministra en la creación del MIDIS, el ministerio va a tener, digamos, dos retos. Uno, el gestionar los programas sociales que había creado o que había recibido, como Juntos, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente haces mención a Jaliwarma y con mucha satisfacción puedo compartir con ustedes. Jaliwarma este año ha comenzado con el 92% de atención a nivel nacional. Eh, Eso es un reto cumplido, aunque la meta es llegar al 100. Esto es para Ahorita, colegios públicos. para colegios públicos, inicial y primaria. Ujú. En el caso de secundaria, me parece también súper importante porque la ley de educación dice que la alimentación escolar es inicial y primaria, pero no secundaria. Por lo tanto, se sacó una norma excepcional para entrar a las instituciones educativas secundarias de la Amazonía. Hoy día, con gran satisfacción, Jaliwarma está llegando a las instituciones educativas, estas que tienen horarios que son albergues, que se quedan a dormir, ¿no? Y de la Amazonía está entregando desayuno, almuerzo y cena. O sea, ¿por qué? Porque los chicos llegan el domingo en la noche Claro. y se van el sábado en la mañana. Entonces tienen que tener desayuno, almuerzo y cena. Y además se ha iniciado un proceso con más de 490 instituciones educativas de secundaria de la jornada escolar completa. Ese es, Entonces, ese- digamos, hay retos de Jaliwarma de conseguir consolidando, lograr la universalización inicial y primaria, pero creo que los retos siguientes con relación a Jaliwarma, por ejemplo, están vinculados en cada vez adaptar mucho más la alimentación. Cuando comenzó Jaliwarma estábamos todavía en la incorporación de nuevas recetas. Hoy día ya pasaron 6 años, tenemos que mirar cómo está el tema del hastío, si el consumo, la variabilidad, se ha incorporado nuevos productos. Yo creo que el reto es avanzar con productos más acotados a la realidad, sobre todo amazónica. Vamos a hacer un énfasis muy, muy fuerte en la Amazonía. Por lo tanto, yo creo que por ahí va. El llamado está en Jaliwarma, es que ese 8% que falta, vamos a trabajar, voy a comunicarme con los gobernadores regionales para tener una estrategia de que en breve comience a darse ya el servicio. Y como efectivamente tú lo has mencionado, el presidente está con la ministra de Educación hoy en Lambayeque y en Cajamarca y tomando el desayuno. Tú ves ahí que ya es algo natural. El reto de trabajo conjunto con la ministra de Educación está en lograr, y junto con el ministro Bruce también, evidentemente, y los ministros como Edmer Ahora, Trujillo y Energía, es que el combo esté completo en la escuela. claro, ahora, el tema de Caliwarma, y eso hay que recordarlo a los padres, no es la sustitución de la alimentación Así familiar, es, es así un es. complemento, ¿no es cierto? Un complemento que más o menos aporta 20% de la dieta diaria. Digamos que el desayuno más o menos es el 30, ¿no? Ya, Pero efectivamente, el programa de alimentación escolar Jaliwarma no busca el que los padres se deshagan de esa responsabilidad, sino que así es. tienen que ser responsables, y solo en el caso de los colegios estos de De jornada forma, especial, claro, porque evidentemente están en un albergue y viven ahí, se les da claro. desayuno, almuerzo y cena, pero quienes están con sus papás,
Ya en algunas zonas que son las más pobres se le da desayuno y almuerzo, entonces a los papás tienen que darles la cena, porque el niño Claro, tiene que comer, dependiendo de la edad, entre 3 y 5 veces al día. claro. Entonces es un programa complementario. Hay mucha gente que cree que desayuno escolar o almuerzo escolar ya es suficiente y no les dan más. No, 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 Y de eso, ninguna manera. Tiene que existir la cena porque es parte del proceso además de ahora, aprendizaje. vamos, porque tenemos que ir lamentablemente al tuit de Alan García. Juramentaron muchos ministros, pero solamente se prendó de la ministra Paola Bustamante y dijo que ella y el gobierno al que perteneció como ministra de Ollanta eran culpables de la anemia. Y es una imputación grave para una ministra de Inclusión Social. Y que usted había desaparecido la papilla infantil. ¿A qué se podría haber referido Alan García? Bueno, hay un tema que me parece importante, Rosa María, y es que en la época del PRONA, ¿sí? Se entregaba un producto llamado papilla, que era una bolsa con un polvo que tenía nutrientes, vitaminas y que se entregaba a los niños más pequeños a través de los centros de salud. Entonces, la madre iba a su control de crecimiento y desarrollo y recibían una bolsa de papilla para todo el mes. Para todo el mes. Sí. Con lo cual nadie sabía si el niño se la comía, si la comían los hermanos Y mayores. digamos que, y el mensaje es, la papilla es buenísima y no dudo que el contenido sea bueno, ¿sí? Claro. Eso no lo pongo en duda. Sino que la papilla para el niño de 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 año, 2 años, 3 años. La misma Entonces, papilla. La misma papilla. Para un niño que tiene dientes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sí? Y es el tema del posicionamiento y la consolidación de cómo uno mira desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y desde el gobierno, ¿sí? El compromiso de mirar a las personas a las que atendemos como ciudadanos. Tú, yo y todos los que nos escuchan, papá, mamá, ¿le damos papilla a nuestros hijos? Sí. Un día la papilla de plátano, otro día la papilla de zapallo, otro día la papilla de repente de papita con leche tipo puré, pero no le damos La misma papilla, Entonces, todos los días durante 6 aquí, años, y es no, durante 3 años. Durante 3 años. O sea, y además al Lo año matas, tienes ¿verdad? que consumir, digamos, ya productos, ya lo que te dice el médico, de la olla. Exactamente. Lo aplastas, pero de la olla. Entonces, digamos, la gran reforma en los programas sociales fue, tenemos que mirar primero a nuestros beneficiarios, ya no como beneficiarios, sino como usuarios, porque tienen derechos. ¿Qué nos une? Todos los que estamos aquí somos usuarios, para comenzar del servicio de luz, de telefonía, de agua. Entonces vas mirando al ciudadano de una manera distinta. Entonces somos usuarios todos. Entonces se hizo un estudio profundo, porque las decisiones que se toman en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con evidencia. Y demostró que la papilla no se consumía. Porque evidentemente un niño de 1 año de una mamá no le va a dar lo mismo mañana, tarde y noche. Entonces sí eliminamos la papilla porque se cerró el programa. No, y por otro tema también central, que hay que decirlo, y de repente el pobre señor no lo sabe, porque miren lo que dice, preocupa que la misma persona, o sea, la ministra que está con nosotros, que eliminó la papilla infantil y originó la subida de la anemia con Caliwarma, o sea, Caliwarma sube la anemia, vuelve al cargo. El tema acá es que la papilla infantil es para niños que no tienen dentición completa. Y Qualiwarma es para niños que van al colegio. De 3 años a más. O sea, si ustedes se han fijado en la boca de un niño, ya después de los 3 años tiene sus dientes de leche completos y puede masticar. Y tiene que masticar. Porque si no mastica, no moviliza los órganos que le permitan después hablar correctamente. La foniación se ve estimulada por la masticación. Así es. Por eso es que el doctor te dice, de la olla le chancas, le das chiquito, pero no le licúes nada, porque tiene que morder. Entonces, no sé cómo puede haber tenido 6 hijos y no saber eso, que lo sabe cualquier mamá, ¿ya? De verdad, pues, disculpen, cualquier mamá sabe que al niño no se le licúa porque tiene que aprender a morder. Se le chanca, pero no se le licúa. Le licúas cuando tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses. De ahí tiene 4 o 5 dientes, que muerda. Por Dios, eso lo sabe cualquier mamá. Y lo otro que... ¿Ya? que Entonces, creo- lo que le está diciendo usted es que porque los niños muerden la comida, entonces son anémicos. Y usted tiene que darles papilla, en primaria, papilla, porque Caliwarma es malo. ¿Ya? Ahora, vamos a las cifras de la anemia, por favor. Cuando usted era ministra, ¿cuáles eran las cifras de la anemia? Las cifras de la anemia estaban más o menos bordeando el
44, 43%. Hay un tema que me parece importante, ¿sí? Y aprovechando este espacio, Rosa María, y es que uno de los temas que tenemos que conocer todos es la anemia, es deficiencia de hierro en la sangre, ¿sí? La anemia, la deficiencia de hierro en la sangre se da en el momento que el niño está en pleno desarrollo, cuando está creciendo, cuando el organismo necesita más hierro, ¿sí? El hierro comienza a necesitarse con mayor cantidad a partir de los 4 meses, ¿sí? Cuando dejas la lactancia. Digamos, con lactancia, a los 6 meses, cuando estás dejando la lactancia porque entras al consumo de papilla, ¿no es cierto?, del alimento, ahí es donde dispara. Hay investigación nacional, ¿sí?, donde dice, muy bien, tú mides a los niños de 4 meses y el 7% tiene anemia. Así es. Pero cuando los mides a los de 6, el 70% tenía anemia. Exacto. Entonces, la primera decisión que se ha adoptado es atender universalmente. Todos los niños, papá, mamá que nos están escuchando, tienen que llevar a sus niños mensualmente a su control de crecimiento y desarrollo, más conocido como CRET. Ustedes saben, mensualmente, control del niño sano. Entonces, lo llevan a su control del niño sano mensual y a partir de los 4 meses, papá, mamá, tienen que exigir. Ayer estaba en reunión larga por horas con la ministra de Salud. Ese es el mensaje. Exigir que le den sus gotas. Papá, mamá, no tienen que esperar a que su niño se enferme. Voy a poner el ejemplo del resfrío, ¿no es cierto? Se pone la vacuna para evitar que en invierno el bebé se enferme, te pone la vacuna para evitar que te dé una serie, ¿no?, de enfermedades a los más pequeñitos. Es exactamente igual. Tenemos que darle gotas de hierro a los niños de 4 y 5 meses a todos. Señora, usted vive en Lima, en los distritos más populosos de Lima, en los distritos más urbanos de Lima, todos los niños del Perú tienen que recibir hierro de 4 y 5 meses, ya, preventivamente. Ok, ¿y estas gotas te las da quién? El Ministerio de Salud a través de los centros de salud. Muy bien. Pero en todo caso, pídale a su pediatra. Si usted tiene, vaya a comprar o vaya a un centro de salud. Pero quienes tienen acceso al CIS y al Ministerio de Salud, y ya E-Salud está también entrando con mucha fuerza, ya se está coordinando muy fuerte con E-Salud para que también vayan y reciban su cuota. Entonces, es un derecho. Es una obligación del Estado entregárselas y es un derecho pedirlas. Uno de los datos, 6 meses. 4 y 5. 4 y 5. A partir de los 6, la anemia se dispara. ¿Por qué? Porque la estrategia de intervención era, te enfermas y te doy. Claro. No, ahora es, voy a prevenir. Entonces, en este momento tenemos un espacio grande, digamos, para entrar. Lo que tenemos que acortar la entrada como un embudo, y eso es con prevención, 4 y 5 meses. Lactancia materna. Eso es importante. Y gotas. Efectos adversos, entre otros, el que más molesta es estreñimiento de los bebés. Mamás, papás, van a garantizar el desarrollo neuronal de sus niños, por favor, paciencia. Paciencia. Todos los que somos papás hemos visto a nuestros niños, cuando yo le he dado gota a mi hijo mayor, estreñimiento, pero no hay de otra. Mira, ¿sí? Todas las embarazadas que tomamos hierro, ya sabemos cómo es. Así es. Es pesadísimo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, aquí un mensaje, estamos trabajando de la mano. MINSA está liderando la estrategia, MIDIS está acompañando con el seguimiento del plan multisectorial, somos 15 sectores involucrados, pero no solamente el gobierno nacional. Yo creo que la anemia se ha planteado una mirada de, parece que las autoridades son solo las responsables, y acá hay responsabilidad del gobierno nacional en plantear estrategias, en comunicar y en abastecer de las gotas, de los jarabes o de los multimicronutrientes. Del gobierno regional, estamos en un país descentralizado. Claro. La salud es descentralizada y por lo tanto las postas se atienden con el gobierno regional, que está trabajando con todos los gobernadores. Y luego, a ver, mamá, papá recibe su gota, se va a su casa, está en su espacio, en su cancha, dársela. Pero claro, pueden venir estos problemas de estreñimiento, entonces se está trabajando con los alcaldes. Los alcaldes están contratando agentes comunitarios que van a ir casa por casa, porque el seguimiento va a ser nominal. Juanito, María, Lucía, donde viven, ahí vamos a ir casa por casa, va a haber un despliegue nacional. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos que transmitir a los padres y a las madres es que en esos días, en esos meses, se están logrando las conexiones neuronales.
un niño que hasta los 2 años, no 3, no 4, 2 años, no logra la cantidad de conexiones neuronales necesarias, papá, mamá, no hay vuelta atrás, no se recupera nunca. Y por eso luego tenemos problemas de comprensión lectora, razonamiento matemático. No necesariamente porque el profesor es bueno, no, es porque el niño ya no tiene conexiones neuronales necesarias. Imagínense un nido de arañas lleno de telarañas. Ese es el cerebro de un niño, lleno de telarañas porque son todas las conexiones neuronales. Cuando no tienen, imagínense una telaraña rala. Ya. Ah. Una rala es que el niño no se ha desarrollado. Entonces, importantísimo. A partir de los 6 comienza. Y obviamente, cuando la administración pública en sus diferentes niveles podemos comprar insumos, multis, gotas, jarabes, pero se quedan en el almacén, no hemos hecho nada, responsabilidad del gobierno nacional, responsabilidad del gobierno regional. Pero en el momento que le entregamos la gota, el multi, el jarabe, ¿no? Claro. Entonces es también responsabilidad de los padres y madres de familia. No, es clarísimo que la anemia se combate con la educación de la madre. Y digo de la madre porque lamentablemente en el Perú los padres todavía no se involucran en la alimentación diaria de los hijos, pero la educación de la madre es lo que hace que cambie, ¿no es cierto?, el consumo de los productos primarios de los hijos. Totalmente. Y el problema que yo veo, le digo, es que la madre peruana no ha sido educada en ese sentido. Va a repetir lo que aprendió en su casa de niña y de repente lo que aprendió en su casa de niña no es suficiente para sus hijos. Definitivamente, e inclusive una alerta, Rosa María, y es algo que hoy día hay una norma del Ministerio de Educación que dice que todos los niños del Perú, para entrar, por ejemplo, a inicial, tienen que hacerse su tamizaje de anemia, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que se está detectando es que la anemia, los bolsones de anemia están en AB urbano. Claro. AB urbano, o sea, no es un tema de recursos ni de ingresos, es un tema de malos hábitos alimenticios y de educación para alimentar, educación nutricional para alimentar a nuestros hijos. Sí, pues, el pescado negro huele fuerte, no es blanquito, pero el bonito, no hay costumbre en determinados niveles socioeconómicos de comer sangrecita. Entonces, ahí viene la situación. Entonces, yo lo que quisiera cerrar, Rosa María, para que no se piense que rebato la pregunta que me hiciste, ¿sí? Nosotros nos podríamos enfrascar con el expresidente García discutiendo quién compró, quién no compró, a quién se le malogró el multimicronutriente, quién lo dejó almacenado, y nos enfrascaríamos en eso. Y tengo toda la documentación de por qué al inicio del quinquenio 2011-2016 subió, y tengo toda la documentación de por qué bajó. Pero no creo que ya entrar en ese espacio, pero creo que es importante. Ministra, simplemente para saber, durante el gobierno de Alan García usted también fue funcionaria pública. Yo soy funcionaria pública desde la época de la creación del PROMUDE. Eso significa que entré al Estado en el año 96. He trabajado desde el gobierno del expresidente Fujimori, del expresidente Toledo, García, el expresidente Humala y actualmente. ¿Por qué? Porque yo he estudiado para trabajar en el Estado. Digamos, mi carrera es ser servidora pública. Muy bien. ¿Y durante el gobierno de García qué cargo desempeñó? Yo estuve trabajando los 2 primeros años, el primer año en el Ministerio de Trabajo, el segundo año en el Ministerio de la Mujer, y los 3 últimos años fue directora de negociación internacional en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pero no he salido de mi ámbito social. Sí he estado en alguna época en educación, de repente el señor García mujer. No sabía que usted fue funcionaria de su gobierno y se acaba de enterar, ¿no? Entonces, de repente, señor García, dado que usted toma como que las personas le pertenecen a los presidentes, porque al publicar una fotografía suya con Nadine Heredia, lo que quiere es desprestigiarla a usted, porque usted, pues, probablemente en su cabecita es de propiedad de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, no sabe que usted también ha sido su propiedad privada, porque esa es la concepción que tiene de los funcionarios públicos, que son de propiedad de los presidentes. Entonces, sorpresa, señor García, la señora ministra ha sido también funcionaria de su gobierno. Chúpate esa mandarina. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estaba mirando la foto de la ministra que estaba embarazada. Qué vergüenza. ¿Cómo atacas a una mujer embarazada? ¿No? Eso es Alan García. Bueno, pero lo más grave es que dice que hay técnicos capaces de no politizar los programas sociales. Entonces, lo que le está diciendo a usted, su ex funcionaria, ¿no? Porque es una persona de carrera en el Estado, que usted va a politizar los programas sociales en beneficio, me presumo, de Vizcarra, ¿no? Presumo.
¿Qué se puede responder a esto? Que además siempre ha sido una preocupación, ¿no? Porque finalmente está repartiendo comida, ¿no? Y eso politizarlo pues es muy fácil, ¿no? Yo quisiera una reflexión y es que cuando se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y trabajamos el concepto de usuario ciudadano, porque es lo que corresponde, uno de los temas más importantes fue fortalecer y posicionar a cada usuario de programa social, que el programa que recibe es temporal, es focalizado, porque el Estado tiene que responder para que tenga todos los servicios que tenemos todos los que estamos aquí en esta mesa, para comenzar. Entonces, el usuario tiene que tener claro que no es un regalo, que no es una dádiva del gobernante, es que es lo que le toca a la administración pública hacer porque no pasó antes, ¿no es cierto? Y no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios. Bajo esa lógica, ¿sí? Jamás, ¿sí?, permitimos que se politicen los programas sociales. Y he conversado con el presidente, ¿sí?, el presidente Vizcarra, sobre el tema del respeto, y totalmente me dijo: de ninguna manera, Paola. O sea, no se hace uso político de los programas sociales. Y yo lo que quisiera señalar, Rosa María, es que el ministerio tiene una trayectoria, no solamente de decidir con evidencia, sino de respetar al usuario. Que usuario que diga que se politizó en algún momento es falso. Jamás se lleva a los usuarios a una presentación del presidente. Ahora, ¿cómo concretamente se puede? Evidencias. Una primera, resolución ministerial que prohíbe, ¿sí?, el uso político de los programas, y la denuncia a la Defensoría del Pueblo, no a la ventanilla del MIDI, sino: señor, señora, si usted se entera que un funcionario del ministerio, partiendo por la ministra, ¿sí?, vaya y denúncielo a la Defensoría del Pueblo y dígale qué está pasando y adjunte las pruebas para hacer el proceso y retirar al funcionario. Para tener una idea más o menos de los programas, ¿cuántos usuarios tiene Caliwarma? ¿Cuántos niños comen? Más o menos son 4 millones. 4 millones de niños. Claro, sería bien difícil. Son más o menos 60.000 escuelas, un poco más. Claro. Son 4 millones. En conjuntos, más o menos son 700.000. En el caso, 550.000. En el caso de Cunamás, más o menos estaremos llegando a los 125.000, 130.000. O sea, que ustedes tienen más o menos 5 millones de usuarios. Sí, más o menos, sí. 5 millones, yo diría que familias, ¿no? Claro. Entre pensión, digamos, los programas. Claro. Y el mensaje es sumamente claro, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer mención, y lo mencioné, y además hice referencia la semana pasada. Uno de los temas, y lo hemos conversado con el presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra conoce el trabajo que hicimos, ¿sí? Es por eso que me convoca, ¿no? Claro. Me convoca por el trabajo que hicimos y porque efectivamente hay un trabajo que hay que fortalecer el ministerio. Tú me preguntaste al inicio, un tema son los programas, pero el otro es la articulación de la política social. Eso es lo o sea, que hay un compromiso del presidente Vizcarra de cerrar las brechas de acceso a servicios básicos, lograr agua, saneamiento, conectividad, energía, claro, en las comunidades de todo el país. Claro, ahora, vayamos un poco a la filosofía de esto. El Perú gasta una cantidad enorme de dinero y lo que buscamos en realidad es igualar el piso para todos. Es decir, en el Perú hoy no todos tenemos las mismas oportunidades. Reconocer eso es bien importante. No todos tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer. No todos tenemos que preocuparnos de que tenemos una cama caliente o no. No todos tenemos que preocuparnos si vivimos solo con nuestra mamá y no hay un papá presente, etcétera. Entonces, como las oportunidades no son iguales para todos, el Estado interviene y empareja. Y empareja dándote una mejor educación, una mejor salud, una mejor alimentación, ¿no es cierto? Un mejor cuidado del niño, etcétera. Pero el asunto es que tiene que llegar un momento en que la sociedad esté pareja. Así es. Porque si no, no podemos tener un MIDIS por siempre. No, así es. Y eso está desde el principio, y además lo acabo de reiterar a todo el equipo del ministerio la semana pasada, ni bien me incorporé. Tenemos, o sea, nuestra meta
es que los programas dejen de existir. Claro. Jaliwarma es un programa que no es temporal y focalizado. ¿Por qué? Lo manda Porque la es un ley. programa que lo manda la Ley de Educación. Japón tiene programas de alimentación. ¿Cuál es otro programa que no es temporal y focalizado? Es el programa Contigo, que ha sido asumido por el Ministerio en el año 2016-17, ¿sí? Y es un programa de pensión no contributiva para personas que cuidan personas con discapacidad severa. ¿Cuánta gente hay ahí? En Contigo, si no me equivoco, más o menos son 19.000, más o Podría menos ser todavía, no, sí, o sea, el programa se está consolidando, ha comenzado, digamos, en el ministerio, comenzó en el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, en el año 15, Claro. 16, en el 17 pasa Porque MIDIS. ese programa es muy importante. Es muy importante. Entonces, esos programas, si lo hemos conversado, ¿no? Juntos debería desaparecer en algún momento, Sí. debería desaparecer pensión 65, ¿no? Obviamente, las condiciones para que un adulto mayor hoy, que tiene 70, 80 años, en el mundo rural, que Claro. nunca cotizó, en realidad casi que la tasa de mortalidad del país. Así es. Pero sí creo que eso es importante y por lo tanto el trabajo, el compromiso del presidente Vizcarra con los ministros, hemos conversado en el primer Consejo de Ministros en el que me he incorporado la semana pasada, es trabajar juntos para tener y garantizar ese acceso a servicios que es necesario para el desarrollo. ¿Qué hacemos? Emprendiendo, digamos, financiando pequeños emprendimientos con Foncodes, si no tienen agua, si no tienen luz, ¿qué más va a pasar? ¿Soluciones para pobres? No. MIDIS y el gobierno no va a dar soluciones para pobres, es soluciones para ciudadanos para que impulsen el desarrollo, un enfoque muy fuerte en el Plan Nacional de Competitividad del desarrollo que parte de la base, que parte de lo local. Por lo tanto, mirar lo local es sumamente importante para comenzar con acceso a servicios. Obviamente ecoamigables, respetando el medio ambiente, No, por supuesto, sostenibles, pero pero se tiene que trabajar de esa manera. Claro, pero está claro que una mujer más educada, una mujer con mejores ingresos económicos, le va a dar de comer mejor a sus hijos. Por lo tanto, si usted educa a la mujer y educa sus posibilidades de obtener mejor ingreso, no va a tener que luchar contra la anemia. Va a sacar a una familia de la pobreza y esa es la idea. O sea, Exactamente. inclusión no significa la perpetuación de la No, marginación. no, no, de ninguna manera. Es más bien, nuestra meta es que cada vez hayan más incluidos y menos excluidos, Claro. en todo el sentido de la palabra, no solamente programas sociales, sino con acceso a servicios. A ver, si todos los peruanos leemos la Constitución, nuestros derechos, una cosa es que yo tenga derecho a tener una calidad de vida y agua, y de pronto que abra caño y no tenga, y tenga que Claro. caminar hasta un ojo de agua para sacar mi balde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese derecho que manda la Constitución yo pueda ejercerlo? Ese es el trabajo que tenemos en conjunto. Ahora, el MIDIS tiene un presupuesto grande por programa social y le digo, es evidente, aun cuando no sea el caso suyo, que la tentación política está. Y tal vez no esté en el MIDIS, pero puede estar en el gobierno regional, en el gobierno provincial, en el gobierno distrital, porque es evidente que, y hemos visto en algunos casos, personas apuntadas en listas de Juntos, por ejemplo, personas apuntadas en listas de pensión 65, que son parientes pues del alcalde, por ponerlo de alguna manera, y que esto es inaceptable porque no son personas en extrema pobreza. Estos programas son, salvo Caliwarma, que es universal, estos programas son focalizados, son para personas que realmente tienen la necesidad. ¿Qué medida? Porque esto es permanente, o sea, lamentablemente vivimos en un país muy corrupto. ¿Qué medidas se van a tomar desde el ministerio para esto? Yo quisiera, tomando tu ejemplo, Rosa María, ¿sí? En el año 2015, ¿sí? Con todo el conflicto de las Bambas, ¿sí? Tuvimos reunión con los alcaldes de Cotabambas, ¿sí? De la provincia de Cotabambas, todos los alcaldes. Uno de ellos, ¿sí? Su esposa había sido usuaria de Juntos antes de que él sea alcalde, Ya. ¿sí? Cumplía todas las condiciones de focalización. Pero salió elegido alcalde y seguía siendo pobre, pero era alcalde. Bueno, Sí. si no tenía sueldo, sí, pero sí se En lo el tenía. momento que tiene, lo que pasa es Claro. que depende del distrito, depende de Exactamente. cuánto gane, ¿no? Y además el tema de Pero la que ya quedaba fuera de la clasificación. De hecho, ellos pidieron su exclusión, ¿sí? Ya. Entonces, con este ejemplo lo que quiero señalar es, lo que nosotros entramos a mirar es al hogar, ¿sí? No necesariamente al cargo. Ya. Miramos ingreso por hogar, ¿no? ¿Cuántas personas aportan al hogar?
y en función a eso se divide entre el número de bocas, ¿no es Claro, cierto? claro. Puede ser una sola persona que recibe ingreso y hay 6 bocas, mamá más 4 hijitos. Claro. Entonces, eso dependiendo del monto de ingresos, si es el mínimo, entramos a la línea de pobreza y están. ¿Por qué? Exacto. Porque por el número de personas que tiene a su cargo va a salir. Claro. Entonces, lo que se hace es, a través del sistema de focalización de hogares, hacer una revisión periódica de las clasificaciones socioeconómicas. Ok. Y de esa manera se trabaja con los programas. En este momento, de acuerdo a la información que estamos recibiendo, es necesario, están a punto de vencerse más de 3 millones de clasificaciones, ¿sí? Ah, El sí. otro año. Entonces tenemos que hacer un trabajo fuerte con las autoridades Porque, locales. ¿qué tiempo le dan a la clasificación? Son más o menos 3 años. 3 ¿no? años. Más o menos 3 Y años. luego esa clasificación se revisa, que Se me parece revisa, sano, así obviamente. es, ¿Qué- nacional. Desde que se crea Juntos, que se crea al final del gobierno de Toledo, con muchos problemas, ciertamente, hasta hoy, como mecanismo de salida de la pobreza, ¿qué evaluación tienen? Bueno, Juntos, y yo creo que aquí también es importante, el objetivo de Juntos es generación de capital humano. Exacto. Entonces, lo que se pide a la mamá es lleva a tu niño a salud Así. para su control de niño sano y lleva, cuando tu hijo tenga 3 años, llévalo al colegio. Ujú. Con esos dos ya estamos garantizando capital humano. Y esta lógica, ¿sí? No se aplica a un Juntos urbano, porque en el mundo urbano la mamá sí lo lleva a su control Y va y al sí lo colegio. lleva al colegio. Entonces, por eso no hay Juntos urbano, digamos, solo es Juntos rural, amazónico. Se ha iniciado un trabajo muy fuerte de la mano con Foncodes para, a través del programa Haku Wiñay, ¿sí? Acompañar a las familias del programa Juntos, dándoles todo lo que es el componente de desarrollo productivo, Ya. con un financiamiento de emprendimientos, para que en función a ello, cuando ya tienen ingresos, trabajamos inclusión financiera, educación financiera, y es un tema que vamos a retomar con fuerza. Midis lideraba en el sector público, de la mano con economía y finanzas, todo el tema de inclusión financiera. Vamos a retomar ese tema, si ahí hay digamos, ha habido un aletargamiento en ese tema, vamos a darle con fuerza el tema de inclusión financiera y educación financiera. ¿Por qué? Porque en el momento que las señoras del programa Juntos comienzan a generar su emprendimiento, de pronto tienen cuyes, tienen más cuyes o tienen fitotoldos, ya no solamente cosechan las lechugas que consumen, sino se duplica o se triplica con el fitotoldo, la pueden, para comenzar con trueque, luego la comercializan. ¿Dónde ponen ese dinero? ¿Abajo del colchón? No. Claro. Muchos en caja rural, Pero ahí entonces sale, comienzas a trabajar. ahora, ahí ya salen del programa Juntos. Sí, o sea, después de los 3 años, cuando ya es sostenido, Juntos tiene reglas de egreso para que una vez que en 2 clasificaciones socioeconómicas sale, no regresa. Pero yo quisiera señalar algo. El mensaje de que ya tengo ingreso y por lo tanto te saco es absolutamente negativo. Ya. Porque la familia está en vulnerabilidad. ¿Qué pasa si se le cae la cosecha? ¿Qué pasa si no logra vender? Claro. Entonces tenemos que acompañarlo hasta que despegue. Despega y sale, y es más, esos 200 que recibía ya No le ni le son, interesa. no le interesan. Pero tenemos que ir evaluando Claro, ese pero proceso. puede ser un Así es. mensaje muy, muy contraproducente porque la familia decide no emprender nada para no perder los 200. Exactamente. No Entonces, emprendo ni por hablar. eso, exacto. Yo he ido a visitar casas donde entro y veo la marca del televisor en la pared, pero no Claro. hay televisor. Y yo le digo, señora, ahí había un televisor. Le digo, señora, porque tenga televisor no es que va a salir del programa, nosotros queremos que tenga. Entonces, es como el mensaje del alcalde que viene y dice, estoy triste y vengo a pedirle porque me acabo de enterar que me han sacado del mapa de pobreza. Pero es una buena noticia, alcalde. No, yo No. quiero que me metan al mapa de pobreza. Entonces es el sentido inverso. Bueno, Entonces, tenemos que es trabajar es que cuando para que esa lógica el sea que el distinta. problema de los programas sociales, desde un punto de vista, le voy a decir algo bien liberal, es que terminas creando una sociedad de mendigos. Por eso que es importante el mirar, uno, temporal y focalizado. Todos tenemos que trabajar. Si uno solamente gerencia programas sociales, por eso que el MIDIS no solo gerencia programas Claro. sociales, el MIDIS maneja la política de desarrollo e inclusión social del país. Claro. Y juega en pared con economía y finanzas, que es otro ministerio articulador. MIDIS y MEF son ministerios transversales. Por lo tanto, si ponemos el ojo ahí, todos con educación, todos con salud, todos con agua, todos con los servicios básicos, tú comienzas a dar otro tipo de mensajes y conectas con otros sectores para que estas personas salgan de la pobreza. Claro. De tal manera que vas reduciendo los usuarios de los programas sociales. Claro. Una buena noticia no es incrementar número de usuarios, eso Claro. es una mala noticia, Claro. ¿no? Entonces, y ese es un
mensaje que tenemos que seguir trabajando inclusive con el propio personal. Ahora, los indicadores que ustedes tienen para medir su trabajo son indicadores de resultado, ¿no es Así cierto? es, O sea, así es. ¿cuántos niños terminan primaria? ¿Cuántos niños terminan secundaria por niños, por niñas? ¿Cuántos niños tienen acceso a salud completa, vacunación completa? Que claro, depende de otros programas y de otros ministerios, pero como se le exige a la madre que vaya con el niño, ¿no es cierto? A Así su es, control, sí. los controles de resultado. Y ahí, en todos los años que tiene el MIDIS, que ya van 6 o 7, esos indicadores de resultado, ¿qué le dicen? Las evaluaciones de impacto y la última que está terminando, digamos, de Jaliwarma, nos dicen que los programas sí están dando resultados. La evidencia dice que el programa sí está logrando que vayan al control, por ejemplo. Entonces, O que vayan al colegio. O sea, y que si a vayan mi al hijo, colegio. si a mi hijo le dan comida en el colegio, tengo está más. aprobado en la evaluación de impacto que está a punto de publicarse que ha bajado la deserción Eso es lo que tenemos. por la alimentación escolar. Ya. Por ejemplo. ¿no? Ese es un punto bien importante. Entonces, efectivamente, en este momento está terminando la evaluación de Jaliwarma, pero la de juntos, la de pensión. Por ejemplo, con pensión 65 sumamente interesante porque a nivel del interior del país, todo lo que es la protección de la salud para el adulto mayor estaba diluida. Claro. Ahora, los centros de salud en todo el país tienen insumos y medicinas para atender al adulto mayor. ¿Por qué? Porque comienzas a trabajar de la mano con otros sectores. Entonces, eso señala que el adulto mayor ahora sí puede ir y mirarse en la posta. Antes, hace algunos años, la única manera que el adulto mayor tenga salud era a través de campañas. Claro. Entonces, decimos, sí, hacemos unas ferias y unas campañas para que reciban salud. Ya, a ti y a mí, ¿nos atienden salud en campañas? Ya. No. Entonces, esto es temporal. Claro. O sea, no es un logro, ya, el logro es sacar la campaña, pero Claro. el logro final, en realidad, ese es el primer peldaño. El logro es que el adulto mayor vaya al Tenga centro de salud salud, y lo tenga su atiendan. seguro y lo atiendan. No es que lo atiendan en la feria, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es otra lógica de cómo vamos pensando Ahora, el servicio del Estado. En el famoso indicador de anemia, se ha hecho que al final de este gobierno, en el 2021, vamos a estar en 19%, creo. Sí, Ese es el objetivo. Eso es lo que se planteó. ¿Se va a ajustar hacia arriba, hacia abajo? Lo que hemos visto con la ministra, y es lo que la ministra de Salud ha salido a señalar, es para este año el compromiso es llegar a 39. ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando. Estamos bajando de porque 44, ¿no? 43 punto algo a 39, 9. son más o menos 4 puntos. Y estamos revisando la estrategia nuevamente. Si no, nada va a pasar si el gobierno nacional compra, distribuye y entrega si no lo consumen. Entonces, Claro. los Además, es gobiernos plata tirada a la locales basura. van a sumar yendo casa por casa y mensajes muy fuertes a los padres de familia, 4 o 5 meses prevención. Estamos apostando en que si los niños realmente, todos los padres le dan a los niños universal 4 o 5 meses, vamos a tener un embudo para Ahora, entrar. había habido la política del Ministerio de Educación que para esta matrícula en primaria, para el ingreso, se iba a pedir un tamizaje de anemia que se hacía en el mismo colegio, porque no es difícil hacerlo. Ese resultado, ¿ok? ¿Cómo se va a manejar? Porque una cosa es tener el resultado y otra cosa es el manejo posterior. Yo lo que diría son dos cosas y vamos a separar, ¿no? El primer mensaje es la anemia más dura que tenemos ahorita, o sea, ese 43 no está en los niños del colegio. Ya. Ese 43 está en menores de 3 años. Claro, que ¿sí? es Entonces, en los niños que están en el colegio, ahorita no tengo el porcentaje exacto, pero no es tan complicado, de acuerdo a lo que me han explicado, Claro. ¿sí? Pero, ¿qué necesitamos? Que efectivamente los papás sepan, si hay un niño con anemia, lo lleven al tratamiento, ¿no? Lógico. Entonces, los colegios han dado hasta mayo para que se haga el tamizaje o para que vayan a la posta y se saquen la sangre. ¿Por qué? Porque uno en el colegio no puede tocar a un niño. No. Si no tienes autorización del papá para que lo pinchen y le hagan el examen de hemoglobina, no lo puedes tocar. Entonces, o van a los centros de salud y se hacen el examen, inclusive los propios colegios privados están pidiendo, dando hasta mayo, para que lleven. Con esa información se va a tener que trabajar, porque tenemos datos, Claro. de tal manera que conozcamos dónde es la mayor incidencia. En mayores de 3. Claro, que además tiene una lógica, porque lo que me han dicho varios expertos es lo siguiente: un niño a partir de que va al colegio ya puede comer solo, o sea, es un niño que estira la manito, agarra un plátano y se lo come. Un niño de 7 meses no estira la manito y se come el plátano, esa es la gran diferencia. Un niño cargado, lactante todavía, es un niño que solo puede comer lo que le dan. Entonces, si no le dan completo,
no le dieron completo. No, Pues. pero además, Rosa María, Es así. también es, adicionalmente, es que después de los 3 años, imaginemos una curva así, ¿sí? Acá está 4 meses. Comienza a subir la necesidad de hierro, y luego cae. Sí. Fisiológicamente, el Además. cuerpo necesita menos hierro Claro. después de los 3 años. 4, 5, necesita menos hierro. Entonces, lo que tú consumes, si tienes una buena nutrición, va a ser suficiente. No vas a necesitar suplementación. Así es. Pero donde sí se necesita con mucha fuerza es los primeros meses, sobre todo por las conexiones neuronales. Entonces, ahí le vamos a poner. Que efectivamente es importante Y no que puede seamos ser que te den conscientes la misma papilla todos los días. porque ese es un tema de derechos. O sea, es la concepción de cómo miras al ciudadano que está en situación de pobreza y pobreza extrema. Por eso que Jaliwarma peleó tanto, y tú mencionaste al inicio, peleó tanto porque, para comenzar, Jaliwarma no tiene un alimento que tenga el logo de Jaliwarma. Así Tiene la marca del producto que se compra. ¿Por proveedor. qué? Porque no se politiza, es una evidencia clarísima. Claro. Porque qué fácil sería ponerle la marca del gobierno y Claro. la cara de la autoridad y estamos haciendo politización. No, Jaliwarma, la marca que se compra es la que se entrega. ¿Para qué? Para la trazabilidad. Además. Por eso que se ha detectado el equipo que tiene Jaliwarma de técnicos que supervisan es A1. No es en vano que cuando salió el problema de hace 2 años, ¿no es cierto? O hace año y medio, de digamos, problema en el recurso hidrobiológico, digamos, una bacteria, quien lo detectó fue Jaliwarma. Claro. Quien dio la alerta fue Jaliwarma, con lo justo para evitar que lo entreguen, y eso generó la alerta al mercado. Y ese es un mensaje importante, porque los niños de Jaliwarma consumen lo que nuestros hijos consumen, y eso es derechos. Entonces, en esa lógica todos nos estamos cuidando. Todo lo que consumimos en la alimentación escolar es lo que cualquier niño en su casa puede Y consumir. paró la campaña, ¿no? ¿Se acuerdan? Los primeros 2 años fueron Sí, terribles. no tuvimos que... Terribles. El comercio se acaba. Mueren niños envenenados. ¿no? Y no- nunca murió un Nunca niño. murió nadie. Nunca, nunca. Una buena diarrea de repente, pero nunca murió nadie. De verdad, pues, oye, discúlpame, ¿qué niño no ha tenido una buena diarrea? Discúlpame. Todos los niños en su vida. Y ojalá no las tuvieran, pero de vez en cuando tienen que tenerlas porque Y en todo caso estamos tomando todas las previsiones para que eso suceda, ¿no? Para que efectivamente los alimentos lleguen en buen bien, estado, claro. lleguen Pero bien, nadie, los prueban. nadie ha muerto, o sea, Nadie ha nadie ha muerto, sido nadie, envenenado. Bueno, salvo que haya un acto doloso, ¿no? Eso ya sería pues dolo, ¿no? Y eso No, sería ya sería un punible, delito, ¿no? ¿no? Delito, eso vas preso. Pero en Dios gen- no quiera que eso suceda, No, porque pero en digamos- realidad estamos teniendo todos los controles, el equipo No, de y además supervisión hay que está entender una ahí. cosa. Póngase usted a pensar. ¿Cómo va a pagarle de comer a 4 millones de personas todos los días? Sí. En todo el Perú. Así es. En las zonas geográficas más complejas. Bueno, es complejo, pues. Y tiene que ser descentralizado, porque si no, no hay forma. ¿Ya? Y usted le tocó liquidar Prona y sabe cómo era. O sea que el problema... No, definitivamente. Yo creo que no solo yo, todas las personas que trabajaron en el PRONA en esa época, no es que sean malas. Hay muchos, yo creo el 95% está trabajando en diferentes lugares del país, ¿no? Inclusive en el propio Jaliwarma. Acá me están preguntando por qué no se puede tener, así como la sal tiene yodo, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos agregarle a algún vehículo alimentario masivo hierro? Sí, sí se puede. De hecho, el Ministerio de Agricultura, me parece, con el Programa Mundial de Alimentos, han estado viendo cómo incorporar hierro a algunos productos. Claro. Pero también creo que es importante señalar que nuevamente volvemos a la edad. ¿Sí? Ya. A la edad. Claro. Entonces, tú tienes al niño chiquitito, mira, No a le ver, das sal, le voy pues. a dar un ejemplo, Claro. ¿sí? En el caso del PRONA se repartía un alimento que se llamaba papapán. Claro. El papapán era un pan de papa con una concentración muy alta de hierro. Claro, eso implica, ¿no?, que el pan, para que tenga la cantidad de hierro que tiene que consumir el niño, tiene que ser de este tamaño y se lo Fíjate. tiene que comer todo, ¿no es cierto? Porque si no, no consume el No hay hierro. forma. Ahora, ese pan, todos los días del año, Claro, fatal. Tienes que variar. se hastían, tienes que variar. Entonces, sí, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo como campaña muy fuerte de la mano con la ministra de Salud es, los mensajes son, hay productos ricos en hierro, hay Naturales. menestra, pescados Porque a negros, veces provoca sangrecita. meterle hierro al agua, ¿no? Y con lo cual solucionamos el problema. El tema es que el sabor del hierro
es como si estuvieran, Sí, discúlpenme, chupando chupando un clavo. Es verdad. Y oxidado, además. Exactamente. Entonces es, Ahora, es terrible, ¿no? Pero sí. Yo tengo un tip para las mamás que tengan problema con la anemia. Pan con sangrecita de lonchera. Y escúchame, pero tienes que mandarle un aguaimanto o dos porque necesitas algo de cítrico para fijar el hierro. Así es. Siempre, o sea, comes tú en tu casa con una limonada, comes en tu colegio con dos aguaimantos chiquitos, ¿ya? Y para que le quede bien rico, señora, los mete a la refri los aguaimantos y se los manda heladitos, ya para el mediodía están fríos, pero rico. Entonces, de verdad, o congélelos y después se los manda y ya se van poniendo a temperatura fresca, se los come heladitos con su pan con sangrecita. Si usted hace eso 2 veces por semana, ya está encarando el problema, no resolviéndolo, pero encarándolo. Sí, yo creo que con una alimentación, y es lo que tenemos que apuntar, si en el camino se decide fortificar con hierro a un alimento que podría un vehículo, es el arroz, por ejemplo, tenemos que ver si le cambia el sabor, si no le cambia. O sea, hay todo un tema alrededor del hierro, claro, que es una alternativa, sí, pero nuevamente, nuestro enfoque está en los más chiquititos, claro, que no necesariamente consumen esos tipos de alimentos que consumimos nosotros, ¿no? Claro, y ese es el problema más grave, ahí. Sí, y la lactancia es fundamental, claro, y la adherencia, que significa, por favor, señora, dele todos los días, en 6 meses, el niño se recupera si se le da todos los días. No deje de darse. Las gotas. Digamos, si se recupera, pero usted va a ver que si usted le da gotas 4 meses, 5 meses, su niño no va a tener anemia a los 6. Claro. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Evidentemente a los 6 le va a tener que seguir dando de manera preventiva por un tiempo. Las gotas son gratuitas. Absolutamente. Entonces, ese es su derecho. Reclame sus gotas. En este momento, de acuerdo a la información que tenemos de salud, es que todos los centros de salud del país están abastecidos. O sea, hay. Entonces, hay un tema. El personal de salud hace control de crecimiento y desarrollo y la mamá tiene que decirle, señor, mis gotas, claro, ¿sí? Mis gotas, que no se olvide nadie en salud. Entonces tenemos una campaña muy fuerte para que eso pase y los papás llevándose las gotas tienen que dárselas. Claro, pero usted tiene que llevar al niño al control del niño sano. Tiene que llevarlo, o sea, y además si no, por su hijo, eso es amor, ¿no? Usted quiere a su hijo, papá, mamá, tiene que llevarlo todos los meses a su control de niño sano, porque tienen que tallarlo, medir si está creciendo. El tema del crecimiento con respecto a la edad es fundamental, porque si no crece lo que debe con respecto a la edad, es posible que pueda tener desnutrición. Claro. Entonces, tiene que llevarlo. Claro. Y la lactancia, otra vez, es central. Claro. ¿No? 6 meses de lactancia exclusiva es lo que se recomienda hoy. O sea, no le debe comer nada, salvo pecho, hasta los 6 meses. Y gotas. Y sus gotas ahora, 4 y 5 meses. Para que cuando comience a comer otra cosa, no se desbalancee. Y de hecho van a darle jarabe o van a seguir con gotas un tiempo adicional, claro, para sellar. Cuando ya esa demanda de hierro fisiológica que te pide el organismo, claro, si quiero más hierro, tú ya le dices todo el hierro y vas a crecer tranquilo, ya no, claro, vas a necesitar suplementación, porque ya creció y si lo sigues alimentando bien, no va a haber problema cuando tu hijo tenga 1 año y medio. Claro. Claro. Y ya cuando llega al colegio, le sigues dando su alimentación balanceada, y si está en institución educativa pública, va a tener su desayuno o su desayuno y almuerzo. ¿Y ustedes en las recetas de Caliwarma le ponen más hierro? No se les pone suplementación, pero no, sí las recetas son ricas en hierro, no necesita suplementación porque además los vemos comer. Claro. Les damos la cantidad necesaria de raciones y de porciones para que lo consuman. Las profesoras, o sea, las directoras, directores, las docentes están totalmente involucradas en el proceso de alimentación escolar y eso ha sido un logro enorme. Claro. Porque al principio me quitan horas, no sabemos, es un tema. Ahora, como ustedes lo han visto, ya Jaliwarma está incorporado en la vida escolar y por lo tanto hay un compromiso también de parte de toda la comunidad educativa, del Ministerio de Educación en que esto suceda. Por lo tanto, los docentes están vigilando que se coman toda la ración que se les sirve. Claro, porque uno de los problemas centrales de los programas alimentarios en el Perú era que la gente no se comía lo que le daban. Entonces no había, como decían ustedes, aceptabilidad, una palabra extraña, pero eso es. Y bueno, si no te comes, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Son millones de soles botados a la basura. Así es. Muy bien, ministra. Le deseamos mucha suerte y revisemos estos indicadores en un poco de tiempo. Y bueno, espero que no hayan campañas contra los programas sociales como las subieron en el pasado.
campañas realmente que fueron espantosas porque de lo que se trató en ese momento fue de bajarse Caliwarma. Yo creo que más bien los opositores al programa tenían o intereses económicos o intereses políticos, porque consideraban que ese programa iba a ser un triunfo político, y eso era algo que no se podía permitir al adversario. Lamentablemente, todavía tenemos a un expresidente que sigue operando de la misma manera. Terrible. Muy bien, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y nos Muchísimas vemos. gracias.